días, ¿cómo están? Bien. Amén, 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 amén. Vamos a estar en Juan, vamos a regresar a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 45 al 57. We're going to be in John, chapter 11, verse 45 through 57. Y el título de la prédica es la decisión oficial de eliminar a Jesús. Entonces le voy a pedir al hermano Ángel si puede venir acá mismo para hacer la lectura de Juan, capítulo 11, versículo 45 al 57 en voz alta, por favor. Buenos días, hermanos, dice así la palabra del Señor. Por esto, muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él, y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo: ustedes no saben nada, ni tienen en cuenta que les es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Así que desde ese día planearon entre sí matar a Jesús. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se fue de allí a la región cerca del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con los discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Entonces buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se decían unos a otros: ¿qué les parece? ¿Que vendrá a la fiesta o no? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que lo prendieran. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Trae confort a través de ella. Pero también, Señor, confronta nuestros pecados. Gracias por tu fidelidad y el amor por nosotros. Que seamos como tu Hijo, que caminamos como Jesucristo y que aprendemos a aplicar principios bíblicos a las circunstancias, no viceversa, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, una vez más, el título de la prédica es la decisión oficial de eliminar a Jesús. Y nuestro deseo y propósito en esta iglesia es ir por versículo a versículo. Tenemos la garantía que la semana que viene va a ser capítulo 12. Y vamos a arrancar porque nosotros queremos en esta iglesia que ustedes reciban todo el consejo de Dios. Entonces, el pasaje de hoy va a iniciar el proceso de enviar a Jesús a la cruz oficialmente. Y yo creo que todos de nosotros seamos conscientes cuál fue la intención original de Dios al llevar a su Hijo a la cruz. Fue la intención de Dios, no fue la intención de los fariseos. Dios utilizó a los fariseos según su perfecta voluntad, pero vamos a ver a Hechos 2:23 para tener un contexto. Hechos 2:23 dice: este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de ¿quién? De Dios. ¿Quién es este? Jesús fue entregado. No tiene que ir. Isaías 53:10. Pero quiso Dios, el Señor, quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Siempre fue la voluntad de Dios que Jesús se convirtiera en nuestra propiciación, el sacrificio para expiar nuestros pecados, la ofrenda que Dios hizo para rescatarnos de nuestros pecados contra Él. Y sin embargo, fue responsable cada uno de ellos
sin excepción. Porque si nosotros terminamos el versículo 2, 23 de hecho, dice, ustedes lo clavaron en la cruz con manos impuras y lo mataron. Mateo 26, 24 dice, no tiene que ir. El Hijo del Hombre irá tal como está escrito de él, pero ay del hombre por quien sea traicionado, será mejor para él que no hubiera nacido. Dios tiene el control de todas las cosas, sin embargo el hombre es responsable. Tenemos que entender eso. Esas son dos verdades que la Biblia afirma y que tenemos que abrazar. No queremos verlo así, pero es así. Entonces yo te doy un ejemplo. Cuando yo fui a Mazamari a predicar, el vuelo se demoró un día en Lima. Entonces tuve que quedarme un día extra en Lima. Ahora, yo entiendo que la empresa ATSA eran responsables. Pero también entiendo que Dios es soberano. Y yo tenía que esperar un día más en Lima y disfrutarme la comida que hay allá. El hombre es responsable. La aerolínea es responsable, pero sabemos que Dios está en control de todas las cosas. Entonces hoy veremos a los líderes caídos de Israel discutir de qué van a hacer con Jesús. Como si fuera un hombre corriente y común. ¿Qué van a hacer con Jesús? Y estos hombres estaban a punto de poner en mancha a Cristo a la cruz. Y me da muchas tristezas para ver eso. Ellos no querían a Jesús, lo querían matar. Estos hombres vieron a Jesús como una amenaza a Israel y a ellos. Sin embargo, Él vino para salvarnos de nuestros pecados. Y aún así Dios no es el autor del pecado. Querían a Jesús muerto por sus celos, porque Él expuso sus pecados, amenazaba su autoridad y poder. Jesús mismo lo dijo, me odian. ¿Tú sabes por qué me odian? Porque la luz, mi luz, lo expone. Es asombroso a dónde llegan las personas para conservar el poder, la autoridad. Porque una vez que nosotros saboreamos ese poder, jamás lo queremos soltar. Es difícil soltarlo. Y ellos no querían soltar ese poder. Jesús se convirtió en un problema para los líderes religiosos. Y vemos cómo utilizaron la autoridad de ellos que Dios le dio para matarlo. Entonces vamos a ver el primer punto acá. El consejo religioso se reúne del 45 al 48. Si recordamos, Jesús resucitó a Lázaro. Lázaro estaba vivo, sano y hablando con las personas. Se convirtió en un testimonio vivo del poder de Cristo, de que Jesús y el Padre eran uno y son uno. Y muchos israelitas vieron, ellos estaban, wow, acá está el hombre. Acá está el hombre. Yo puedo hablar, ya yo puedo ver con mis ojos. No se podía negar que en un momento este hombre estaba muerto, envuelto en las ropas de entierro y ahora caminaba entre ellos. Y muchos llegaron a creer en él porque el milagro era innegable. Se podía ver, estaba enfrente de ellos. Y muchos de nosotros a veces no queremos ver. Dios cambia a un ser humano. Esa persona antes es ladrón, ahora no es ladrón, antes es mentiroso, ahora no es mentiroso. Está enfrente de sus ojos. Y aún así, no es suficiente. Y algunas personas vieron a Jesús, hablaron con Lázaro, y sin embargo eso no fue suficiente. No era suficiente para decir que Jesús era el Mesías. Permiso. Y lo vemos claramente cuando Juan nos recuerda con el contraste en versículo 46 diciendo, pero.
Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Algunos de ellos le contaron a los fariseos. ¿Cuántos de nosotros tenemos hermanos? ¿Alguna vez su hermano le dijo a sus padres que hicieron algo mal? Yo lo he hecho. Y muchas veces lo hacía. ¿Tú sabes por qué? Porque yo quería ver a esa persona castigada. No podía ver películas, pero podía ver un show. Entonces me aproveché. Y para buscar favor con mis padres. Yo soy el bueno, entre comillas. Y eso era lejos de la verdad. Yo simplemente quería ver a mis hermanos castigados. Porque tenía interés personal. Y no era un secreto que los fariseos odiaban a Jesús. El pueblo sabía. Entonces esas personas fueron con la intención de ser hostiles contra Jesús y denunciarlo. Como los niños diciendo, mami, mira lo que está haciendo. Simplemente para ver. Porque ellos vieron un hombre resucitado de entre los muertos. Y eso no bastó para cambiar su opinión que Cristo era el Mesías. No era suficiente, porque la salvación no es del hombre. La salvación es de Dios. ¿Recuerda cuando Abraham le dijo al rico que estaba sufriendo, atormentado en Lucas 16? El hombre dijo, por favor, déjame subir, para decirle a mis familiares. ¿Y qué dijo? Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Había alguien resucitado de los muertos y eso no era suficiente. Y una prefigura que Jesús iba a resucitar. Y también eso no iba a ser suficiente. La salvación le pertenece ¿a quién? A Dios, al Señor. Job dijo lo mismo en 2:9, no tiene que ir. Los salmistas, los apóstoles, es obra de Dios. Así como nos dice Pablo en Efesios, Dios, para que nadie se gloríe, para que yo no reciba esa gloria. Y no es extraño que algunos rechazaron a Jesús aún después de ver ese milagro de Lázaro. Lo rechazaron aún así. Si Dios no obra en nuestros corazones oscuros, caídos y muertos, nadie vendrá jamás a Él. Nadie. Porque es la obra de Dios. Así que los creyentes se quedaron con Jesús y los incrédulos fueron a informarle a los fariseos, mira lo que hizo. Y cada grupo demostró su lealtad a su Dios. Y dame decirte, hermanos, es muy claro para identificar quién son hijos de Dios y quién son hijos del diablo. ¿Por qué? Por sus frutos. Por sus frutos. Por sus frutos podemos conocer. Y esos frutos de ellos lo llevó para decir, acá mira lo que hizo Jesús. Lo agarramos, chapeado, ahí está. No tenemos que hacer nada, ahí está. Pero ¿qué dice Mateo 7:21? Jesús nos dice que solo los que hacen la voluntad de Dios entrarán en el reino de los cielos. Podamos conocer a las personas por sus frutos. Entonces los creyentes se quedaron con Cristo y los hijos del diablo, porque solamente hay dos campos. Escúchanme, no existe un cristiano en el medio decidiendo. No existe una persona neutral. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Entonces los hijos del diablo se fueron a los representantes del diablo para decirle qué hizo Jesús, que eran los fariseos y sacerdotes. Y es fácil saber quién es un creyente o no.
¿Tú sabes por qué? Se somete al señorío de Jesús. Ama la palabra de Dios. Eventualmente va a dejar el pecado porque Él ama al Señor. Su identidad es en Cristo y la identidad de los incrédulos está en el diablo. Y una vez que los fariseos escucharon la noticia, les obligó a actuar según ellos. Según ellos, Jesús forzó su mano. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? Yo lo he hecho con mis hermanos. Mami, mira lo que hizo mi hermano. Yo sé la regla. Yo sé el castigo. Y yo de mami, papi, mira lo que hizo mi hermano. Forcé su mano. No por el bien de mi hermano, sino por mis formas y deseos egoístas. Forzó las manos de los fariseos. Y así que en versículo 47, el sumo sacerdote y los fariseos convocaron una reunión oficial del Sanedrín, oficialmente, que era el supremo consejo judicial religioso de Jerusalén. 70 hombres dirigidos por el sumo sacerdote de ese tiempo. Era el máximo órgano del gobierno judío de Israel, aparte del gobierno romano. Y ahí estamos. Oficialmente dijeron, ¿qué iban a hacer con Jesús? Esa es la pregunta. ¿Qué iban a hacer con Jesús? Es la pregunta que nosotros también tenemos que hacer. ¿Qué vamos a hacer con Jesús? Porque vieron a Jesús realizar milagros que solo se podía atribuirse a Dios. Estaban perdiendo el control al pueblo, su poder y autoridad. Ahí estamos. Ellos estaban perdiendo. Ellos estaban perdiendo. Y cuando nosotros perdemos el control, ¿qué hacemos? ¿Estamos calmados? Si tú pierdes, vamos a decir que pagan, 2,000, 1,500, 2,000 soles. Tú lo pones en tu billetera, entra en el bus, baja, revisa tu mochila y no encuentra la billetera. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Vamos a estar felices? Pánico, sudando. Porque ¿a dónde está la plata? Ellos estaban perdiendo el control y entraron en pánico. Y mira lo que dijeron en el versículo 48. Si le dejamos seguir así, todos los hombres creerían en él. ¿Ellos pueden detener a Jesús? No. Ellos son hombres. Si yo tengo una hija de 7 años. A veces mi hija no quiere permitir que entre en su cuarto. Y ella se para en la puerta y dice, no. Y yo le miro así. Y saca su mano. No, yo agarro su mano, levanto su mano y le pongo acostado. Porque ¿qué me va a hacer ella? Cero. ¿Qué podían hacer ellos contra Jesús? Nada. Absolutamente nada. Su razonamiento era para detener a Jesús de lo que iba a hacer. Por favor, ¿quién puede detener a Jesús? Entonces, ellos estaban pensando, ok, si no paramos a Jesús ahora, Roma va a venir y aplastarnos. Y también vamos a perder nuestro poder y nuestra posición. Y le dijeron, los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Estaban decididos que ellos podían perder algo que nunca le pertenecía a ellos. Qué interesante es eso. ¡Ay! Robaron mi carro, robaron la casa.
Y nada es de nosotros. El carro no es mío, le pertenece a Dios. Ellos pensaban que iban a perder algo que no les pertenecía, sino Dios le dio. Pero más importante, Jesús amenazaba el estilo de vida de ellos. Ellos eran popular con los judíos y los romanos. Ellos tenían a los romanos en sus bolsillos, o los romanos lo tenían ellos en su bolsillo, y ellos tenían a los judíos en su bolsillo. Pero finalmente, su razonamiento era que el temor del hombre. Por el temor al hombre de no perder mis riquezas, ellos decidieron decir hasta acá nada más con este hombre. Porque Jesús, él fue un rebelde. Él estaba tirando piedras. ¡Revolución! ¿Él estaba haciendo esas cosas? No, ni modo. Él estaba enseñando la palabra de Dios. Es más, ¿qué le dijo a Pedro? Da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Él no estaba tirando piedras. Él no estaba levantándose, ¿cómo yo puedo derrotar este gobierno? No. Fue un pretexto para esconder sus deseos egoístas de mantener el poder, como nosotros usamos el pretexto de las circunstancias para desobedecer a Dios. ¿Sí o no? Eso es lo que hacemos. Bueno, tengo que estudiar, Dios me va a entender. No voy a la iglesia. Bueno, tengo que trabajar, Dios me va a entender. Y la lista sigue. Damos pretextos para desobedecer a Dios. Y Jesús vino a salvar. Él no vino para destruir. Él no vino para causar una revolución física. Espiritual sí. Y los fariseos equivocadamente pensaron que la nación y autoridad de ellos era para perder. Pero nunca les perteneció. Era y es de Dios. Y yo trabajo a veces con personas, con padres que han perdido a sus hijos. Eventualmente llegan a la conclusión que ese hijo nunca era mío. Llega eventualmente. Yo no estoy minimizando las emociones que va con perder un hijo. Pero ellos eventualmente dicen, Dios me da y Dios me quita. Fue su hija, fue su hijo, no la mía. Y eso lleva muchos años y dolor. Pero llegan. Porque ellos entienden, todo lo que ellos tienen le pertenece a Él y a nadie más. Que me lleva al segundo punto. El sumo sacerdote va a profetizar. Del versículo 49 al 53. Entonces Caifás, el sumo sacerdote, durante ese tiempo, el yerno de Anás estaba escuchando. Tenemos 70 hombres oficiales. Están hablando, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Y el sacerdocio se había convertido en una identidad política. Y Roma lo sabía, porque Roma podía quitar y añadir a cualquier sumo sacerdote. No me gusta lo que él está haciendo, lo sacamos y ponemos a nuestro. Eso es lo que ellos hacían. Entonces Caifás, que era sumo sacerdote durante 18 años, tenía que ser bien político para ganar favor con los romanos y con el pueblo. Él era como los políticos de hoy. ¿Qué nosotros pensamos de los políticos de hoy? ¿Son buenos? ¿Nosotros pensamos que los políticos son luces y flores? No, son corruptos. Esa es la descripción y aún así oramos por ellos, ojo. Pero él era corrupto. Así que cuando oyó preguntar qué se iba a hacer con Jesús, él dijo algo con crueldad, totalmente frío. Mira lo que dijo: ustedes no saben nada.
ustedes no saben nada. Eso no era para ganar amigos. Los sacerdocios eran conocidos por ser bruscos, entre ellos, especialmente con los demás. Ellos olvidaron algo bien importante del Antiguo Testamento. Vamos a Proverbios 15, por favor. Vamos a Proverbios 15, Jenny. Proverbios 15, 1 al 4. Bueno, 1 y después 4. Dice, la suave respuesta aparta el furor, pero la palabra hiriente hace subir ¿qué? La ira. Ellos no saben nada. ¿Eso es para ganar amigos? No. El versículo 4. La lengua apacible es algo de vida, pero la perseverar en ella quebranta ¿qué? El espíritu. Él dijo algo bien fuerte y bien frío y bien calculado. Caifás no le importó, muchas gracias, Caifás no le importó a Jesús y dio una solución rápida, ni discutió. Ahora, yo tengo algunos amigos que no son los mejores amigos, son criminales. Y mira lo que dijo. Caifás dijo, bueno, ¿tú sabes lo que vamos a hacer? Lo vamos a matar. Ni lo pensó. ¿Quién de nosotros vamos a decir, vamos a matar a fulano de tal? Nadie. Tenemos amigos, bueno, yo tengo amigos que van a decir, ok, vamos a solucionar el problema, entre comillas. Él simplemente dijo, vamos a matarlo. Ni lo pensó dos veces. Y su razonamiento, y en versículo 50 fue esto, o mueren por el pueblo, o la nación es que exterminada por Roma. Según él. La ironía era que ya estaban perdidos y separados de Dios por sus pecados. Es más, fueron destruidos en el año 70. La respuesta de Caifás fue rápida, calculada, fría, porque odiaba a Jesús. Quería mantener el estatus. Él quería y estaba haciendo la voluntad de su padre, el diablo. Y les dio dos opciones. ¿Matamos a Jesús o nosotros vamos a morir como nación? ¿Tú sabes quién hace esas cosas? Los niños. ¿Te estás dando cuenta? Si tú no haces eso, no eres mi amigo. Recuerda esas. Si tú no haces eso, no eres mi amigo. Como hay solamente dos opciones en el mundo. O tú puedes ignorar lo que dice ese amigo y seguir con tu vida. O tú puedes hablar con un profesor, mira profesor, está haciendo ABC. Hay muchas opciones, pero te dan el pensamiento que solamente hay dos opciones. Da la impresión que si ellos no hacen esto, si no matan a Jesús, significa que esto va a pasar. ¿Por qué? Porque Jesús era un charlatán que causaba divisiones, traía una nación. Israel traía, no era estabilizar, desestabilizar la nación. Eso es lo que él estaba haciendo. Así que Juan nos recuerda en el versículo 51 que Dios es soberano incluso en la maldad del sumo sacerdote. Mira lo que dice el 51. No dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. ¿Cómo Dios puede usar un hombre pagano, porque era pagano, para hacer la voluntad de él? Porque Dios es soberano. No queremos admitirlo, pero Dios es soberano. Aún con la maldad del hombre, Él no es autor del pecado, pero es soberano. Entonces, ahí tenemos. Ellos tomaron una decisión, él, y ellos siguieron a ese hombre. Siguieron la mentira de un hombre. ¿Cuándo nosotros seguimos la mentira de nuestras cabezas y la mentira de nuestros amigos? Pero no queremos seguir la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué tan interesante es eso? Ellos no podían detener a Dios. Ellos no podían detener a Dios más que yo puedo detener una bala con mi mano.
voy a morir. Ellos no pueden detener a Dios. Entonces, acá tenemos a un grupo de hombres, los líderes, los capos en la ley de Dios. Y dijeron calculadamente, vamos a matar a Jesús. Caifás pensaba que iba a salvar la nación. Pero en el versículo 52 nos recuerda que lo que iban a salvar la nación de Israel era la obra expiatoria de Cristo. Y ahí está el punto. Jesús iba a morir, sí, Él iba a morir, pero tenemos que entender, era para salvar al mundo. Entonces, ¿qué dice el 53? Así que desde el día planearon entre sí a matar a Jesús. La palabra planear, no sé cómo se dice en la traducción, la Reina Valera. ¿Dice planear en el 53? Acordaron. La palabra acordar o planear, yo creo que se traduce mejor decidieron, resolvieron a matarlo. Tomaron una decisión oficial como el Tribunal Supremo. Si el Tribunal Supremo del Perú declara algo, ¿es una sugerencia o es una ley? Es una ley. Ellos decidieron, declararon una ley. Vamos a encarcelar a ese hombre. Y yo quiero que ustedes vean esto. Ellos decidieron a matar a Jesús. Pero Jesús decidió a morir por sus ovejas. Ellos pensaban que era su decisión. Pero yo quiero que ustedes vean. Ellos iban a matar a un hombre inocente. Cuando alguien hoy día mata a un hombre inocente, ¿qué pasa? Si lo agarran, cárcel. Y es justificado. Vamos a Éxodo 23, 7. Éxodo 23, 7. Amén. Al inicio de la Biblia. Amén. Éxodo 23, 7. Aléjate de acusaciones que falsa y no mates al inocente ni al justo. Porque yo, ¿quién es yo? Dios. ¿No qué? El culpable. Están pecando contra Dios. Vamos a Proverbios 17, 15. Para que ustedes vean lo que ellos hacían era totalmente un pecado contra Dios. Dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente ¿qué? Abominación al Señor. Ellos son una abominación al Señor. ¿Por qué? Porque planificaron matar al inocente. Que me lleva al último punto. Buscaron a Jesús del 55 al 57. Jesús se enteró. Entonces se alejó a Efraín, que algunos dicen que era 18 kilómetros de Jerusalén. No fue capturado. Nadie le forzó ir a la cruz. Entonces él se escapó 18 kilómetros, vamos a decir 18 kilómetros. Estaba lo suficientemente lejos para que no puedan hacer algo al toque, pero lo suficientemente cercano, porque cuando lo llamaba, cuando era su tiempo de morir en esa cruz, podía ir. Jesús dio su vida. Juan 10, 18, por favor. Abran sus Biblias en Juan 10, 18. Dice la palabra de Dios, nadie me la quita, Jesús hablando de su vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Mateo 26, por favor. Mira lo que dice en Mateo 26, 53 al 54. Amén, ¿lo tienen? Amén.
¿O piensan que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de qué? 12 legiones de ángeles. ¿Tú sabes cuántos son 12 legiones de ángeles? No es poco. De ángeles que tienen el poder. Ángeles que tienen la espada. Ángeles que no pueden morir. Ángeles para hacer su voluntad. El 54, pero ¿cómo se cumplirán entonces las escrituras que dice que así debe suceder? ¿Qué debe de suceder? Que Jesús muera en la cruz. Una vez más, Él estaba cerca, 19 kilómetros, para evitar ser capturado, pero cerca para cuando era el momento ir y morir. Buscaban a Jesús, en versículo 55, y que estaba cerca del día de Pascua. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Entonces, ¿cuántos judíos descendían en Jerusalén? Miles. Miles y miles de personas descendían a Jerusalén. Ellos tenían que purificarse 7 días para entregar su sacrificio en el patio del templo. Y mientras ellos se estaban limpiando, los fariseos se estaban ensuciando con la sangre inocente de Jesús. Y mientras ellos estaban haciendo eso, Jesús se estaba preparando para hacer mi sacrificio y morir por mí por toda la eternidad. Yo ni voy a mencionar tu persona. Tú puedes colocar tu nombre. Pero Él me salvó a mi persona. Él se entregó por mí. Él se entregó por mis pecados. Y son muchos. Y muchas veces pensamos que Jesús murió por pecado. Y es cierto. Pero pocas veces asociamos su sacrificio con nuestros pecados. Así que los líderes, en versículo 56, le hicieron una pregunta. ¿Qué le parece? ¿Vendrá la fiesta o no? Y esa pregunta, en el griego, esperaba una respuesta positiva. Iba a venir, porque Jesús era famoso. Y no solamente quería matar a Jesús, quería matar a Lázaro. Porque Lázaro era un testimonio vivo del poder de Jesús. Entonces había un orden en marcha para Jesús. E incluso así, Jesús volvió a Jerusalén. ¿Cuántos de nosotros, si sabemos que tenemos problemas en este país, nos quedamos? ¿Qué hacen los políticos cuando lo agarran? ¿Se fugan a Tacna? ¿Al norte? Afuera del país. Afuera. ¿Por qué se fugan afuera? Porque afuera la ley de ellos no se aplica. Y ellos saben exactamente en qué país ellos pueden irse. Se fugan. ¿Pero qué hizo Jesús? Se fue al horno, al caldero. Porque Él tenía un propósito de morir en esa cruz. Lo que nosotros hacemos es escaparnos. Nos escapamos de la responsabilidad, nos escapamos de lo que Dios tiene por nosotros encontrado en este libro. Nos escapamos. Buscamos la circunstancia para escaparnos de agradecer a nuestro Padre. Pero ¿cuál fue el testimonio de Jesús? Él corrió hacia el fuego para obedecer. Él no hizo nada aparte del Padre. Ese hombre que era 100% hombre, que era hombre y Dios, completamente, obedeció hasta la muerte. Él obedeció hasta la muerte para rescatar a Joe Martínez, para rescatar
a Ángel, para rescatar a Carla, para rescatar a Nilda, para rescatar a Sachi, para rescatar a Paul, para rescatar a Jenny. Y la lista sigue. No es una salvación impersonal. Y déjame decirte algo y acá vamos a terminar. Yo quiero que entendamos que aunque Jesús estaba siendo falsamente acusado, y nosotros sabemos cómo terminó la historia. ¿Qué pasó? No llegamos todavía al final del capítulo de Juan, el libro de Juan, pero ¿qué pasó? ¿Ellos ganaron? No, no ganaron. Él ganó la guerra, ganó la batalla y nos rescató para siempre. Sabemos que Él fue crucificado, sabemos lo que pasó, ellos estaban emocionados, y al tercer día resucitó, venciendo la muerte. Dios aceptó su pago y dijo, amén. ¿Por qué sabemos eso? Porque tenemos toda la palabra de Dios. Y esto debería motivarnos a vivir por Él. Todos los que creyeron en Jesús tuvieron que pagar un precio. Todos. Algunos fueron marginados, otros fueron asesinados, otros fueron encendidos, otros fueron arrojados a los leones, pero sí o sí le costó algo. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para ser seguidores de Jesús? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Esa es la pregunta. La Biblia afirma que tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar a Jesús y seguirlo. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Cree en Jesús significa que cuesta algo. La pregunta es, ¿qué me cuesta a mí? ¿Qué me cuesta a mí? Porque he notado que algunos de nosotros somos más como los fariseos. Queremos asesinar a Jesús cuando nos conviene. Y después queremos sus bendiciones cuando nos conviene. Y todo gira alrededor de mí, de mí, de mí, de mí. Para algunos de nosotros nuestra relación con Cristo es de tolerancia. Mientras que yo voy a seguir a Jesús mientras que no interfiere con mi trabajo. Mientras que no interfiere con mi dinero. Mientras que no interfiere con mis planes. Así lo tratamos. Toleramos a Jesús mientras que no confronta nuestra comodidad. Así es. Y para muchos de nosotros, Jesús no es una prioridad. ¿Y cómo podemos saber? Yo no puedo ver corazones. Tú no puedes ver mi corazón. Pero tú sabes cómo yo noto. Por sus frutos. Por sus frutos. ¿Cómo sabemos si nuestros hijos nos respetan? Pregunta. ¿Cómo sabemos? Los que son abuelos, por favor, levanta sus manos, hablan. No es una pregunta retórica. Pastor Eddie, los abuelos acá, ¿cómo sabemos que tus hijos te respetan? ¿Cómo saben? Obedecen. Tan sencillo, ¿sí o no? A veces obedecen con una cara larga. ¿Sí o no? Todos nosotros podemos testificar. Y a veces no. Yo estaba hablando con Christian uno de esos días. Y él dijo, antes te obedecía por temor. Ahora te obedezco porque quiero obedecer al Padre. ¿Cómo sabemos? Sabemos porque amamos a Dios y vamos a obedecer. Si somos considerados seguidores de Cristo, tenemos
que desear obedecer a nuestro Padre. Jesús estuvo dispuesto a ir y lo hizo a la cruz. Y murió en esa cruz. Él dio su vida por salvarnos. Y nosotros algunos de nosotros solamente tratamos a Dios y Jesús y la iglesia como el diezmo. Yo le doy 10% a Dios y me quedo con 90%. Yo le doy 10% de mi vida a Dios y me quedo con los 90%. Dime si eso es bíblico. Jesús estuvo dispuesto a morir por mí. Cada uno de nosotros deberíamos estar dispuestos a morir por Él. Ir el Evangelio. Y yo te doy un ejemplo. Ustedes han escuchado el autor famoso, el John Bunyan, ¿sí o no? Sí, excelente. Él escribió el libro, ¿cómo se dice? El progreso de Peregrino. Él fue salvado tarde en su vida. ¿Sabían eso? Entonces, Inglaterra, ¿tú sabes lo que ellos empezaron a hacer? Si tú quieres predicar, necesitas permiso, una licencia para predicar. Pero tiene que predicar lo que nosotros te decimos para predicar. ¿Y qué hizo John Bunyan? Él dijo, bueno, yo voy a obedecer a Dios. Y siguió predicando. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Encarcelados. Y ellos dijeron, mira, si tú renuncias de predicar, no vas a ir a la cárcel. ¡Qué tentación! ¡Qué tentación! ¿Tú sabes lo que él dijo? No. No. Y después de eso, su esposa estaba embarazada. Ella, cuando se dio cuenta, perdió al bebé. Y él pasó, ¿tú sabes cuántos años encarcelado? 12 años. Y él podía salir si renunciaba de predicar. ¿Tú sabes cuánto tiempo pasó en la cárcel? 12 años. Porque él no renunció. Todo lo que él tenía que hacer es renunciar a Cristo, renunciar a predicar. Y él iba a estar con su familia. Y no lo hizo. Este hombre escribió 60 libros, 12 de ellas en la cárcel. Él se quedó en la cárcel. ¿Tú sabes por qué se quedó en la cárcel? Porque él sabía al principio que Dios iba a cuidar a mi familia y a mis hijos mejor que yo. Él sabía que Dios iba a proveer el pan de cada día a sus hijos y a él. Él comprendió aplicar el principio bíblico que dejarse llevar por las circunstancias. Él estaba dispuesto a dar su vida por Cristo. Y dame decirte, no era un mal padre o esposo. Era un esposo y padre ejemplar. Es que la familia en ese entonces entendía el valor y el significado de seguir a Cristo. Daban todo, porque Cristo le dio todo. Todo tenían en Cristo. Hermanos, le insisto que hagan a Jesús una prioridad en sus vidas. Le insisto, porque el tiempo es corto. El tiempo es corto. Te insisto. Mira, muchas veces te preguntamos, ayuda acá. No, tengo que hacer A, B, C, D. Siempre hay una excusa para hacer algo que tiene un peso eterno. ¿A dónde está la lógica? No importa cuántos títulos tú tienes en la pared. Yo sigo diciendo, tú no te vas a llevar esos títulos. Tú no te vas a llevar esa casa. Tú no te vas a llevar el matrimonio. Tú no te vas a llevar a tus hijos. Desnudos venimos en este mundo y desnudos vamos a salir. Todo lo que yo hago, todo lo que ustedes deberían hacer, deberían ser para la gloria de Dios. Y acá termino. Y aquellos que están luchando, si no saben si son salvos, los fariseos hicieron una pregunta excelente. ¿Qué iban a hacer con Jesús?
¿Qué van a hacer con Jesús hoy día? Porque todos tenemos que enfrentarnos a esa pregunta. Es la pregunta de la vida. Y esa pregunta va a determinar el infierno o el cielo. ¿Está con Dios o no? ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Van a abrazarlo como tu Salvador? ¿O vas a rechazarlo y decir que no es real? Es tonterías, cosas de hombres. Porque ya millones y billones de personas respondieron esa pregunta. Y muchos están en el infierno y muchos están en el cielo. La llamada es bien sencilla. Jesús dice, sígame, sígale. Deja de jugar religión, venir los domingos, sígale. Ríndate a Él. Porque mira, John Bunyan dejó su carrera, renunció sus pecados y se negó a sí mismo y aún perdió su familia por 12 años. Pero era un gozo para él, porque estaba haciendo la obra de Cristo. Por favor, confía en el Señor, porque sin Él tú vas a pasar la eternidad en el infierno. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad y gracias por tu palabra. Guíanos, Señor, para amarte profundamente. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados. Algunos de nosotros oficialmente hemos negado a tu Hijo. Perdónanos, Padre, y ayúdanos para ver la necesidad de abrazar a Cristo. Que esa pregunta suena en nuestros corazones y nuestras mentes. ¿Qué vamos a hacer con Jesús? ¿Qué vamos a hacer? Porque cada uno nos vamos a rendir cuenta. Oh Dios, ayúdanos para someter nuestras vidas a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.